hermanos, Dios les bendiga, que Dios, el Dios Todopoderoso, esté con ustedes y damos gracias a ese gran Dios por este nuevo año que nos permite seguir compartiendo su palabra. Hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Canta Callao, Dios bendiga cada hogar, cada familia, nuestro hermano pastor y amigos y familia que puedan escuchar este video. Vamos hoy a compartir un pasaje de la Biblia, de las Escrituras, y alimentar así nuestra alma a través de las Sagradas Escrituras. Hermanos, Dios le bendiga, póngase cómodo, invite a su familia, a sus hijos, para poder compartir la palabra de Dios. Es un privilegio, hermanos, poder compartir la palabra de Dios, pero todo se hace para la gloria y honra de su nombre. Hermanos, en este día yo los invito a orar para poder empezar este tiempo y que Dios sea el que nos hable, nos exhorte a través de su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche o en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio de poder exponer tu palabra, Señor. Padre, tu palabra dice que tú nos has dado sabiduría e inteligencia para poder entender las Escrituras. Señor, en este día te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardar a nuestra familia. Señor, bendice este tiempo, Padre. Danos una palabra, Señor, en tu infinita misericordia. Háblanos, Señor. Exhórtanos, Señor, con tu bendita palabra y ayúdanos a mejorar nuestra forma de vivir, Señor, agradándote a ti en todo. Perdona, Padre nuestro, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Límpianos, Señor, si hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús, lávanos con la sangre del Cordero y perdona todas nuestras rebeliones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendito Dios, glorifícate en este día, Señor, y habla a través de mis labios. Líbrame de confiar en mi razonamiento, en mi intelecto, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que hable, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar hoy día de Daniel. Amén. ¿Cuántos han escuchado hablar de Daniel? No el hermano Daniel, el hijo del hermano Luis Franco, sino de Daniel, el de la Biblia. Amén. El Daniel de los leones. El Daniel del horno de fuego. Amén. Ese Daniel quiere hoy traernos una enseñanza. Amén. Y vamos a leer el capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 8 y versículo 9. Amén. Capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 8 y versículo 9. Amén. Dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Señor, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Amén y amén. Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al encargado, si se le puede decir también, al encargado de él y de los otros jóvenes, que no le den o que no se le obligase a contaminarse. ¿Con qué no quería contaminarse Daniel? Con la comida que en Babilonia le estaban ofreciendo. Amén. Daniel era un joven judío que cuando los caldeos vinieron y arrasaron con todo el territorio judío, con toda Jerusalén,
se llevaron cautivos a los jóvenes, a los más inteligentes, se llevaron cautivo a los príncipes y a las personas más ilustres del pueblo judío. Se los llevaron presos a Babilonia, se los llevaron como esclavos, y en Babilonia el rey Nabucodonosor, después de arrasar con todo Jerusalén, se llevó a lo mejor del pueblo judío, se lo llevó a su nación. Y estando él en Babilonia, Daniel, con sus amigos, ellos conociendo las leyes judías, empezaron a vivir una nueva vida en un país donde no tenían sus costumbres ni sus leyes. Amén. Entonces el rey Nabucodonosor le da orden a uno de sus jefes o a uno de sus encargados y le dice, ¿sabes qué? Le dice en el capítulo 1, y dijo el rey a Apenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en palacio del rey, y que les enseñase las letras y las costumbres de los caldeos. Amén. Entonces el rey de Babilonia, llevándose preso a los judíos, le encarga a uno de sus capataces y le dice, búscame jóvenes de buen parecer, que sean idóneos en ciencia, que tengan inteligencia y sabiduría para estar en el palacio del rey. Que sean jóvenes sin tacha. Amén. Entonces el encargado comenzó a buscar entre el pueblo judío a las personas más ilustres, y entre ellos encontró a Daniel, un joven, dice, de buen parecer y sin tacha. Ahí estaba Daniel, preso él en Babilonia, un hombre que quizás pudo estar resentido, pudo estar molesto, pudo estar maldiciendo estar en una nación que no era su nación, pero ahí estaba Daniel y fue escogido, dice la Biblia, para estar al lado del rey como gobernador, como consejero del rey de Babilonia, de un rey que tenía otras costumbres, de un rey que no conocía la costumbre judía. Pero este rey tenía una particularidad. Este rey babilonio no conocía al Dios de los hebreos, pero este rey va a glorificar al Dios de los hebreos solamente por el testimonio de Daniel. Amén. Y dice la Biblia, lo que hemos leído, que cuando Daniel llega a Babilonia y lo escogen para estar al lado del rey como consejero o gobernador de alguna provincia, él, al ofrecerle este capataz del rey, le dice, mira, tú tienes que comer todo esto, lo que el rey come, tú también tienes que comer. Y Daniel le dijo, un momentito, ¿sabes qué, compañero? Le dijo, yo no puedo comer esas comidas. Yo no puedo comer esas comidas, y le dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no lo obligue a contaminarse. ¿Cuál era la contaminación a la cual se refiere este versículo del capítulo 1 de Daniel? Porque él dice, no quiero contaminarme, yo no quiero comer esa comida, porque él sabía que la costumbre de los babilonios eran muy diferentes a las costumbres o a las leyes judías. Él sabía que los babilonios eran politeístas, tenían ellos varios dioses, habían dioses mayores y dioses menores. Entonces ellos agarraban las comidas y le ofrecían a sus dioses, luego se las comían. Entonces Daniel, conociendo él esta costumbre, él dijo, no, yo no puedo hacer eso, porque la ley del Señor habla de que no haya idolatría, de que no haya estas prácticas paganas en el pueblo judío. Amén. Entonces Daniel, conociendo esto, él dice, no quiero, al jefe de los capataces le dice, yo no quiero contaminarme con esa comida. Amén. Por eso le hemos puesto a este tema, Dios premia tu fidelidad. Amén.
La Biblia dice que Daniel fue escogido por ser un joven sin tacha. Fue escogido por ser un joven de buen parecer, inteligente y lleno de sabiduría y ciencia. Y la Biblia, si usted termina de leer el libro de Daniel, va a ver cómo él, con su testimonio, hace que el rey Nabucodonosor y el rey de los persas, Darío, glorifiquen a Dios, siendo unas personas de un rango mayor a cualquier ser en aquellos tiempos. Eran los reyes de Babilonia y el rey de Persa. Ellos glorifican al Dios de Daniel sin haberle conocido, solamente conocieron el testimonio de Daniel, su porte, su comportamiento en Babilonia, y estos dos reyes de aquellos grandes imperios de ese tiempo terminan glorificando al Dios de Israel. Por eso le hemos puesto por título: Dios premia tu fidelidad, hermano. Amén. Daniel fue fiel a Dios. Él dijo: no me quiero contaminar y no voy a comer esas comidas. ¿Por qué? Vamos a leer en la Biblia. Vamos a ver qué dice en el libro de Primera de Corintios. Mire lo que va a decir. Amén. Mire lo que va a decir en Primera de Corintios. Mire lo que dice la palabra. Yo creo que Daniel conocía este pasaje de la Biblia. Dice la Biblia, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Amén. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Yo creo que Daniel conocía este pasaje de la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, 19, donde el Señor dice que lo que un gentil, o sea, ¿quién era un gentil? Un pueblo, una persona que no conocía a Dios, que no era del linaje hebreo. Ellos le sacrificaban a sus ídolos comida, sacrificios de animales, y después se comían esa comida. Y Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, les dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Amén. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces Daniel, quizás conociendo esta palabra, claro que no se había escrito todavía en los tiempos de Daniel, pero él conocía, como Pablo, que era un conocedor de la ley judía. Él no quiso contaminarse, dice la Biblia. Amén. Daniel, hermanos, dice la Biblia, y Daniel propuso, dice, no contaminarse en su corazón con la porción de la comida del rey. Amén. El proponerse no contaminarse con el sistema, hermano, o la forma de cómo vive este mundo, no es escondiéndose. Amén. Sino más bien enfrentando los acosos que este mundo nos ofrece día a día. Amén. Daniel, hermano, salió de su pueblo, de su nación, y le tocó ir a vivir en un pueblo que no temía a Dios, en un pueblo que no conocía al Dios verdadero. Le tocó vivir en medio de gente corrupta, le tocó vivir en medio de gente adúltera, fornicaria, le tocó vivir en medio de gente que se embriagaba, le tocó vivir en un pueblo que no conocía sus costumbres o las leyes judías. Pero ahí estaba Daniel. Ahí él estaba y le tocó enfrentar, hermano, vivir con aquellas personas. Y en ese vivir con esas personas él tenía que luchar día a día por conservarse puro para agradar al Dios de sus padres. Amén. Como dije antes, Daniel tenía todos los requisitos para renegar de Dios, para blasfemar de Dios. Tenía todos los condimentos e ingredientes, Daniel, para apartarse del Dios de Israel,
porque él estaba preso, había sido llevado cautivo a Babilonia y él estaba viviendo ahí, le tocó vivir a Daniel, pero él no estaba renegando de su condición, sino que él dice, a pesar de todo lo que le tocó vivir, la cautividad, la destrucción de su nación, vivir lejos, miles de kilómetros de su país, ahí estaba Daniel, dice la Biblia, proponiendo en su corazón no contaminarse, a pesar que él vivía en medio de gente que no tenía a Dios. Amén. Y ahí estaba Daniel, hermano. Amén. No se escondió, hermanos, porque a veces creemos que el escondernos es vivir en santidad para Dios. Amén. Dice la historia que entre el año 1925 y entre el año 1925 y en 1961, en la ciudad irlandesa de Tuam, había un monasterio o convento católico. Dice que en ese convento encontraron un promedio de 800 esqueletos de bebés. Según los investigadores, se dice que las monjas estaban involucradas por quedar embarazadas fuera del matrimonio. Siendo monjas, hay varias versiones, pero es una de las hipótesis. Amén. Estas monjas supuestamente fueron a este convento a purificarse, a vivir una vida en santidad, a vivir una vida, hermano, apartada del mundo, y terminaron, dicen las hipótesis, no lo digo yo, dice la historia, que teniendo hijos por doquier las monjas en este convento. Amén. Y entonces podemos ver, hermanos, de que por más de que el hombre quiere encerrarse y apartarse de este mundo, si uno no propone en su corazón, hermanos, no hacer las cosas indebidas, uno lo va a hacer, hermano, en el Señor. Porque cuando tú te preocupas por agradarle a Dios primero, antes que comer la comida que este mundo te ofrece, yo creo que Dios te va a dar la victoria. Dios le dio la victoria a Daniel, hermano, porque él dijo, ¿sabes qué? Estas comidas no le agradan a mi Dios. Estas comidas han sido ofrecidas a dioses que no existen, a dioses ídolos paganos. Y yo no puedo comer eso, como dice Pablo, no puedo participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Entonces, Daniel, conociendo, hermanos, la palabra de Dios, él propuso en su corazón no contaminarse. Y él enfrentó, hermanos, el pecado. Él enfrentó lo que le ofrecieron y dijo, ¿sabes qué? Al capataz le dijo, por favor, no me exijas comer esas comidas. Más bien, y dice la Biblia en el versículo 9 del capítulo 1 de Daniel, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe o el encargado de los eunucos, ¿no? Dice que el encargado le dijo ya a Daniel, porque Daniel le propuso, dame legumbres, y el encargado le dijo, pero Daniel, si tú comes legumbres, vas a estar más delgado que los otros jóvenes y el rey va a venir y me va a sacar la cabeza porque él quiere que yo los mantenga a ustedes bien alimentados. Y Daniel le dijo, confío en Dios, dame las legumbres nada más. Y dice la Biblia que cuando él comenzó a comer las legumbres, su rostro era mejor, su rostro se veía más formado, mejor alimentado que los otros que comían la comida de los ídolos que le ofrecían. Dice la Biblia que el eunuco o el encargado de Daniel, dice que él se alegró al ver esto y ya no le daba la comida a Daniel. ¿Amén? ¿Por qué? Porque había un joven ahí que dijo, no voy a comer lo que me ofrece este pueblo, esta nación. Amén. Dice la Biblia, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 2:15, dice, y el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Daniel, hermano, entendió este texto también. El mundo y sus deseos pasa, dice 1 Juan 2:17. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Daniel estaba haciendo la voluntad de Dios. Daniel, hermanos,
se negó a comer de los deseos que este mundo le da. Daniel, hermano, es como cuando usted está en un trabajo, cuando usted trabaja con gente inconversa. Y ahí está usted en medio de gente inconversa, en medio de un jefe corrupto, en medio de un compañero que es deshonesto, en medio de secretarias que se ponen ropas, hermanos, para llamar la atención de los trabajadores. Ahí está viviendo Daniel, ahí estaba Daniel. Pero dice la Biblia que él se conservó puro, a pesar de los ataques que encontró por serle fiel a Dios. Por serle fiel a Dios, la gente allí en Babilonia, como había seguramente corrupción, como el hermanito Daniel no podía robar, como Daniel no hacía nada indebido, le buscaron algo para hacer caer a Daniel. Entonces hicieron que el rey haga un edicto donde haga una estatua que todos adoren. Y Daniel también se negó a adorar esta estatua. Y dice la Biblia que cuando estos hombres vieron que Daniel no se postró ante la estatua del rey, lo acusaron al rey. Y el edicto era que cualquiera que no se postre ante esta estatua que había hecho el rey, muera irremisiblemente. Y dice la Biblia que estos hombres encontraron a Daniel orando y adorando al Dios de Israel, y no se postró ante la estatua que había hecho el rey de Babilonia. Entonces fueron y acusaron a Daniel delante del rey, y el rey se llenó de ira y envió a Daniel al horno de fuego. Amén. Dice la historia, hermanos, que Daniel fue echado al horno de fuego con sus amigos, y dice la Biblia también que ni un pelo de Daniel se quemó. Amén, hermanos. Por eso decíamos, Dios premia tu fidelidad. Pero ¿cómo lo premió Daniel? Lo premió poniéndolo arriba, hermanos. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Daniel. Dice aquí en el capítulo 3, en el capítulo 3, dice la Biblia, ¿no? Dice la Biblia en el capítulo 3, 28, dice el rey Nabucodonosor, cuando Daniel fue rescatado por el Señor del horno de fuego. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Amén. Ellos, con su testimonio, hicieron hablar al rey de Babilonia, hicieron que glorifique al Dios de Israel. El rey de Babilonia no conocía al Dios de Israel, pero al ver el comportamiento de estos jóvenes con Daniel, con sus amigos, al ver este rey que aun cuando fueron echados al horno de fuego, al ver este rey que no se quemaron, este hombre terminó glorificando al Dios de Israel. Amén. Por eso es la importancia de que a veces nuestro testimonio hable más que nuestra vida, de que hablar al Dios que servimos. Amén. Estos jóvenes, hermanos, llegaron a Babilonia y se encontraron con otra clase de costumbre, de leyes y tradiciones. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú puedes estar caminando en medio del mundo, en medio de la gente perversa, pero ¿sabes qué, hermano? Es allí donde Dios quiere que tú alumbres. Amén. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Y la luz tiene que alumbrar. Amén. Jesús dijo, nadie enciende una luz y la esconde abajo de la cómoda o del candelero. Amén. Nadie enciende una luz para esconderla. Uno enciende una luz. Y Dios ha encendido una luz en nosotros. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Que esa luz que Dios ha encendido en nosotros nos estamos
encargando de que no alumbre, hermanos. ¿Cómo? Con el comportamiento y con el testimonio que a veces damos, hermanos, para con los de afuera. ¿Saben qué? Daniel, hermanos, se mantuvo puro. Daniel, hermanos, no necesitó ir a un convento para ser puro. Él enfrentó, él trabajaba en medio de gente inconversa, de gente que no conocía al Señor. Y ahí hizo que glorifique esta gente a Dios. Amén. A ti te toca trabajar con jefes o amigos que no hacen lo correcto, pero ahí Dios quiere que glorifiques su nombre. Amén. Ahí Dios quiere que sus hijos alumbren para que la gente que no conoce, dice la Biblia, glorifiquen al Dios de Israel. Amén. Dice la Biblia también, si usted va al libro de Génesis, que José fue segundo de Faraón en Egipto cuando iba a haber 7 años de hambruna. José, vendido por sus hermanos, fue puesto en la casa de Potifar, donde dio un buen testimonio. Lo metieron preso injustamente, donde en la cárcel también dio un buen testimonio. Luego fue esclavo, donde también dio buen testimonio. Y último, hermano, por esa fidelidad a Dios, José llega a ser el jefe máximo después de Faraón de todo Egipto en aquellos tiempos. Amén. Fue el segundo de Faraón. Pero ¿por qué llegó José ahí? A pesar que sus hermanos le tenían envidia, le tenían cólera. ¿Por qué llegó ahí? Porque a pesar de todo lo que le tocó vivir a José, él siguió siendo fiel a Dios. Amén. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Daniel llegó a ser un gran gobernador allá en Babilonia por el vivo testimonio que él dio de Dios. Amén. Y eso es lo que está buscando Dios de su pueblo. De que nosotros, hermanos, demos que hablar a la gente que no conoce al Señor. Y a veces, hermanos, damos que hablar pero para mal. Pero Dios quiere que demos que hablar para bien. El rey de Babilonia, hermanos, él dio una orden. Que nadie blasfeme en contra del Dios de Daniel. Que nadie se meta con ese Dios, dijo, sea convertida su casa en muladar y aquel hombre que blasfeme contra el Dios de Daniel sea descuartizado, dijo este rey pagano, este rey que no conocía a Dios, pero conoció a Dios por intermedio de Daniel. Amén. La pregunta es, hermanos, ¿estamos dando a conocer a Dios? ¿O estamos dando a conocer a Dios? ¿O qué estamos dando a hablar, hermanos? Allá afuera hay mucha gente, como en Babilonia. Hay mucha gente corrupta. Hay mucha gente, hermanos, que no sabe hacer lo bueno. Pero pienso yo de que nuestro testimonio es muy válido para que la gente se convierta al Señor. Daniel se ganó a este rey máximo de Babilonia solamente porque él propuso, dice en el capítulo 1, versículo 8 de Daniel, él propuso no contaminarse en su corazón. Amén. Pero en su corazón. Daniel no era un charlatán. Él propuso en su corazón. Amén. Él no honraba a Dios de labios nomás, sino de corazón, dice. Jesús dijo, este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí, dijo Jesús. Pero Daniel propuso en su corazón. Amén. Él no se precipitó en ofrecerle a Dios algo que quizás si lo vociferaba o lo decía, mejor él en su corazón nomás. Señor, yo te voy a ser fiel. Yo y tú sabemos que te voy a ser fiel, Señor. Amén. Porque a veces, hermanos, prometemos a Dios fidelidad y gritamos a los 4 vientos, sí, Señor. Y terminamos fallándole al Señor. Mejor es proponer, Señor, ayúdame. Yo quiero serte fiel. Amén. Pedro comenzó a decirle al Señor, aunque todos te dejen, Señor, yo no te dejaré. Amén.
Así gritó Pedro y le gritó en los oídos del Señor Jesús: aunque todos se vayan, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a fallar. Y al rato terminó fallándole al Señor. Amén. Es mejor proponerse serle fiel a Dios en la intimidad. Señor, ayúdame, antes que prometer algo que es muy difícil. En estos tiempos que estamos viviendo, es difícil a veces mantenerse puro, pero ¿saben qué, hermanos? Daniel nos ha enseñado que no es imposible. Amén. A Daniel le tocó vivir en un mundo. Si usted lea en internet la cultura babilónica, hermano, ellos tenían costumbres que eran muy fuertes. Y ahí le tocó vivir a Daniel. Y Daniel tuvo victoria, halló gracia ante el jefe de los eunucos. Donde Daniel iba, hallaba gracia. Lo metieron al foso de los leones también. Y de ahí lo rescató el Señor Daniel. Amén. Entonces, hermanos, vemos de que Dios premia nuestra fidelidad. A Dios le agrada cuando hay gente, hombres y mujeres, que se propongan serles fieles. Amén. Pablo va a decir en Timoteo, si no me equivoco, capítulo 5, si alguno anhela obispado, Pablo va a decir, el primer requisito es ser hallado fiel, dice la Biblia. Amén. Y eso es lo que está buscando Dios, hermano, gente fiel a Él. En estos tiempos, hermano, donde el mundo está sin rumbo, donde nuestro gobernante no tiene una brújula, donde la gente anda fuera desesperada por el miedo a esta enfermedad, nosotros como iglesia, hermanos, podemos hacer que la gente glorifique a Dios si caminamos o llevamos una vida piadosa delante de Dios. Pero ¿sabes qué, hermanos? Hay que proponernos no contaminarnos, hermanos, con lo que este mundo nos ofrece. Amén. Amén. Dice la Biblia, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. No te dejes, hermano, engañar por 10 minutos de placer en este mundo. Mira lo eterno. Daniel miraba lo eterno. Daniel estuvo en Babilonia lejos de su nación, lejos de sus vecinos, lejos de mucha gente que lo conocía en Jerusalén. Él podía pecar, meterse en una cantina, estar con mujeres, podía hacer lo malo. Pero él, al margen de saber si hay alguien que lo conozca o no, él estaba pendiente de lo que Dios lo estaba mirando. Amén. Entonces él se preocupó más porque Dios lo vea que cualquier amigo o vecino que haya ido con él a Babilonia. Amén. Como digo, hermanos, el estar lejos o el estar cerca no te hace, hermanos, de que no peques contra Dios. Uno puede pecar aquí o pecar si estoy en España. Pero ¿sabes qué sabía Daniel? De que Dios estaba en España, en Babilonia o en Jerusalén. Amén. Y la Biblia dice que Dios es omnisciente. Él está en todo lugar y Él todo lo ve, hermano. Amén. Dios premia tu fidelidad, hermano. Dice la Biblia en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Amén. ¿Cuántos son fieles, hermanos? Dios quiere que seas fiel. Amén, hermanos y hermanas. Que Dios te bendiga, hermanos. Ojalá Dios te haya traído una palabra de bendición para ti. Y que Dios los bendiga, hermano. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te adoramos, Padre. Señor, ayúdanos a hacerte fiel. Señor, ayúdanos a hacerte fieles en nuestros corazones, Señor, porque podemos honrarte de labios, podemos decirte que te amamos, que te honramos, pero nuestro corazón está lejos de ti, dijo Jesús, Señor. Tu palabra dice que tú no puedes ser burlado. Señor, tú conoces lo profundo del corazón. Ayúdanos a hacerte fieles en el corazón, Señor. En el corazón, porque de él mana la vida, dice tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles a ti y hacer que este mundo glorifique tu nombre con nuestras vidas, nuestro testimonio. Señor, te damos gloria, honra y alabanza solo a ti,
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que Dios lo bendiga, que sea un año de prosperidad para todos, que Dios bendiga tu vida, tu familia, hermano. En el nombre de Jesús, éxito para todos. Amén y amén. Cuando Sadra y Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego por inclinarse ante un falso Dios, ellos dijeron: no cambiaremos, nuestro Dios Jehová. Cuando venga la prueba y el horno sea calentado 7 veces y un ejército acampe contra ti, no le temas, que Dios contigo está. No le temas, porque victorioso es tu Redentor. No le temas, porque Dios que tú sirves es vencedor, y su nombre admirable es Jehová, el Señor. Cuando injustamente seas acusado de algo que no es así y te sientas sin ganas de seguir, no le temas, que Dios contigo está. Cuando venga la prueba y el horno sea calentado 7 veces y un ejército acampe contra ti, no le temas, que Dios contigo está. No le temas, porque victorioso es tu Redentor. No le temas, porque Dios que tú sirves es vencedor, y su nombre admirable es Jehová, el Señor. Como David no le temió al gigante Goliat y le dijo: ¿quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios viviente? Pero mi Dios hoy entregará tu cabeza en mis manos, porque mi Dios vivo peleará de mi lado y yo te venceré. Yo te venceré. No le temas, porque victorioso es tu Redentor. No le temas, porque Dios que tú sirves es vencedor, y su nombre admirable es Jehová, el Señor. Es Jehová, vencedor. Jehová, el Señor, es Jehová, vencedor. Voy a hacer